Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con la financiación autonómica. Con, ahora, el epígrafe número 4, crítica del actual modelo de financiación. Ya conoces, por los dos capítulos anteriores, que comentamos ayer, en primer lugar, el origen del modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común, y en el capítulo anterior, la intensa evolución que ha tenido desde 1980. Toca ahora analizar las críticas al modelo, aunque ya te hemos anticipado bastantes. Pero es que hay más. Te recomendamos que te agarres bien a la silla, porque la aluvión de críticas que recibe este sistema para financiar las comunidades, que no son forales, es increíble. En otras palabras, las metas del diseño que te acabamos de comentar eran muy hermosas, pero, visto lo visto, podríamos decir algo así como muchos fondos y pocas nueces, porque los resultados conseguidos han sido muy pobres. El modo de financiación de estas 15 comunidades autónomas, lanzado a bombo y platillo en 2009, ha constituido un rotundo fiasco, pues no ha cumplido ninguno de los objetivos que perseguía. Quizá esto nos debiera servir de consuelo si las comparamos con las que, por otro lado, recibe el concierto, que vamos a analizar a continuación en la parte octava de esta obra. Cuando leas lo que viene a continuación, creemos que la conclusión que vas a sacar, si nos permites utilizar un dicho popular, es que en todas partes cuecen habas. Y aquí, desde luego, lo hacen en cantidad, como vas a ver a continuación. 4.1. Un tsunami de críticas. Para que tengas una visión, que creemos completa, de cuál es la valoración que tiene en estos momentos el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Creemos que es mucho que el que Pedro Luis transmitió en su opinión, que siempre puedes juzgar que es interesada, que te recoja una serie de referencias de distintas personas y procedan hacia tú mismo, mm, te hagas tu composición de lugar, que juzgues más oportuna sobre el tema. Hemos encontrado centenares de críticas. No es una exageración. En lo largo de los últimos años, dicen 2015, por lo tanto, de 2015 a 2023, Pedro Luis no entra en ello, pero tú sí puedes hacerlo a través de San Google, vamos a permitirnos limitar a trasladarte las que puedes ver a continuación. Pero creemos que con este ramillete de opiniones puedes formar tu propio criterio sobre este tema. Para que veas que las andanadas llegan por todos los lados, vamos a seleccionar para ti las 15 siguientes que seguro te ayudarán a definir tu propia composición de lugar. La primera, del actual ministro, en 2015, de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en julio de 2009. Resulta curioso porque en 2023, por lo menos hasta hace un ratillo, María Jesús Montero, también andaluza, era la ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, una querencia andaluza. Valoro así este sistema de financiación. Es un chantaje político, opaco, dificilísimo de entender, absurdo, injusto socialmente, divide y enfrenta a unas autonomías contra otras, porque discrimina a los españoles según su lugar de residencia. El mismo Cristóbal Montoro, segunda, el 26 de agosto de 2009, con motivo de la presentación del modelo actual por la entonces vicepresidenta del gobierno, doña Elena Salgado, que en paz descanse, en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de Diputados, mostró su más rotunda crítica a un modelo al que, entre otras lindezas, calificó de viciado, inoportuno, partidista, y reprochó a la vicepresidenta, señora Salgado, que en paz descanse, que no había dado ni una sola cifra que lo justificase, cargando así contra lo que él consideraba una gran opacidad del nuevo modelo. Tercero,
5 economistas históricos, los señores Lamuth, Espinosa, Tamames, Barea, Velarde y Schwartz, los 5 galardonados con el premio de economía Rey Jaume I el Conqueridor, fueron convocados por el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Fabra, en la segunda parte de 2003, según recogen el boletín Tendencias del 6 de diciembre de 2013, para elaborar un informe sobre el nuevo modelo de financiación. En su preparación realizaron una misericordia crítica al vigente sistema, del cual dijeron que ha originado una legislación de financiación autonómica complicada, farragosa y que conduce a contradicciones insalvables, los propósitos declarados en las sucesivas leyes de ordenación de su cuadro general. Cuarto, el 10 de marzo de 2014, el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, entonces Juan Carlos Moragues, afirmó que el actual modelo de financiación no cumple ninguno de sus objetivos y no ha permitido la mejora del reparto entre comunidades autónomas. Por ello, reclamó un nuevo sistema más sencillo, transparente, claro y entendible frente al actual, que es todo lo contrario, farragoso, opaco, ineficiente y difícil de entender. Quinto, el destacado economista y ex conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, señalaba en relación con este modelo que es un error inventar un modelo de financiación autonómica cada lustro. Sexto, otro conocido economista, de los que no se muerden la lengua cuando emite valoraciones, el catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, señalaba el 24 de julio de 2014: el sistema autonómico es ilógico e injustificable, lleva 34 años pudriéndose. Séptimo, el actual director general de FEDEA, uno de los críticos más acérrimos del concierto económico, Ángel de la Fuente, apostaba el 21 de agosto de 2014 por renovar el sistema de financiación porque es pésimo y casi una lotería, es muy malo. Y añadió más tarde: es una especie de Frankenstein y una fuente de inequidad. Luego hablarían de gobiernos Frankenstein, ¿no? Octavo, otro crítico frecuente del concierto, José María Ruiz Soroa, valorando este sistema, señalaba el 25 de julio de 2014 que lo que no puede ser dicho en román paladino es que los extremeños reciban un 20% de su renta familiar gracias al esfuerzo fiscal de catalanes y madrileños, por un lado, y encima pagan impuestos proporcionalmente menores que estos. Eso no es solidaridad, eso es un sarcasmo para los ciudadanos contribuyentes, y no es de extrañar que provoque oleadas de indignación entre ellos. El periodista Pedro Ruiz escribía el 14 de noviembre de 2014 que el sistema autonómico español es un compendio de errores, algunos conscientes, junto a estructuras hipertrofiadas e ineficaces, y que no solo favorecen la corrupción, sino la colocación de recomendados, además de que cuesta 86.000 millones de euros al año. Décimo, en el estudio publicado por los profesores Juan José Rubio y Santiago Álvarez, al que hemos hecho referencia antes, la conclusión que sacan es exactamente igual a la del señor Calvo Ortega, calificando de fracaso el actual modelo de financiación, y ello porque la vertiente de la suficiencia no ha servido para garantizar la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas, no incorporando ningún elemento que garantizara la suficiencia dinámica del modelo. Añaden, por otro lado, que en términos de equidad se perseguía un doble objetivo: garantizar la prestación de los servicios básicos del estado de bienestar en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, y la corrección de las diferencias de financiación entre comunidades autónomas por unidad de necesidad. Concluyen que ninguno de estos objetivos ha sido cubierto. Y finalmente lanzar una carga de profundidad, en este caso quizá porque el estudio de estos dos profesores se realizó en Papeles FAES, la fundación entonces vinculada al Partido Popular, en la que señalan que si el objetivo político de la reforma era acomodar el sistema de financiación autonómica al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, frenando posteriores demandas nacionalistas, es evidente a tenor de la situación actual que el fracaso ha sido rotundo.
11. Otro economista conocido, Luis Garicano, catedrático entonces de Economía y Estrategia de la London School of Economics, y que en aquellos momentos tenía una gran proyección pública porque era un gurú económico del partido político Ciudadanos. En 2023 se ha ido acercando al Partido Popular. Resumía su opinión sobre el entonces y todavía actual modelo de financiación dentro del programa económico de ese partido. El sistema de financiación autonómico es una locura. Es una locura. 12. Otro gran economista, Andreu Mas-Colell, conseller de Economía y Coneixement de la Generalitat de Cataluña, resumía su opinión sobre el sistema señalando que hay una política premeditada de asfixia financiera. Se dice que el gobierno de Mariano Rajoy quiere aprobar un nuevo sistema de financiación. No nos parece correcto, no nos parece serio. Hemos reclamado durante toda la legislatura una financiación nueva. No han respondido nunca. Ahora dicen que harán, bueno, lo que se pueda después del verano, 2 o 3 meses antes de las elecciones generales. En fin, Cataluña no tiene problema de control de gasto. El problema es la falta de ingresos. Nosotros solo estamos pidiendo el fruto de la recuperación. Han querido laminar el sistema autonómico. Hay obsesión por la uniformidad. Y el titular de La Vanguardia, del día 30 de marzo de 2015, hay una asfixia premeditada, a una política premeditada de asfixia de la financiera. 13. En un editorial publicado en el suplemento Economía del País el 17 de mayo de 2015 se hacía la siguiente valoración: la financiación económica se ha convertido prácticamente desde que se diseñó en una fuente de problemas políticos que ningún gobierno se atreve a afrontar en profundidad. Y esto es cierto en 2023. 14. El periodista Manel Manchón escribía el 22 de julio de 2015 que, en su opinión, el modelo de financiación autonómico es un caos, es arbitrario, es injusto y precisa de un sistema que tenga en cuenta las necesidades de cada autonomía, es decir, que mire por el conjunto de los españoles al margen del lugar en el que vivan. 15. Por último, recogemos la opinión de una política entonces emergente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien el 2 de octubre de 2015 instaba a reformar un sistema de financiación autonómico que no dudaba en calificar nada menos que de satánico. 4.2. Una opinión muy cualificada. El 19 de agosto de 2014, Rafael Calvo Ortega publicaba un artículo en El País cuya lectura recomendamos si este tema te interesa. Su título era muy expresivo: La pesadilla de la financiación autonómica. La opinión del señor Calvo Ortega es especialmente valiosa dada su cualificación académica. Es catedrático de Derecho Financiero y Tributario y académico en la jurisprudencia y legislación. Fue ministro de Trabajo entre 1978 y 1980 y candidato a la presidencia del gobierno de 1993. Pedro Luis le conoció en su época política y tiene en este destacado jurista el mejor de los conceptos. Por esto, valora mucho su punto de vista y con nuestro permiso la va a facilitar con extensión más amplia y abundante que las anteriores. En primer lugar, Calvo Ortega señala que el debate sobre la financiación autonómica ha llegado a un grado máximo de confusión y destaca que después de 30 años de constitución resulta sorprendente que hayamos llegado a una situación de desconcierto en la financiación autonómica y de insatisfacción general como la actual, y también de enfrentamiento de todos contra todos. Ante tan lamentable situación, el profesor Calvo Ortega aboga por llegar a una fase de estabilidad donde el protagonismo corresponda a la gestión y al cumplimiento de las previsiones presupuestarias, tras recalcar que lo que pretende el artículo 158 de la Constitución es garantizar un mínimo nivel en la prestación de servicios públicos fundamentales.
y puntualizar que estos servicios son sanidad, educación y servicios que puedan considerarse esenciales y que lo que buscan es garantía de un mínimo nivel, no por tanto máximo. Señala que hay que potenciar el llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, con criterios para su dotación y su distribución que sean sencillos, transparentes y por supuesto que tengan la máxima publicidad. En otras palabras, los criterios actuales son complejos, opacos y no tienen la transparencia suficiente. Aboga, finalmente, este catedrático por simplificar drásticamente el actual modelo, eliminando el fondo de competitividad y el fondo de cooperación, pues ninguno de los dos tiene respaldo constitucional, y el fondo de suficiencia global, porque la suficiencia no es algo que deba garantizarse de antemano. Hasta aquí la expresión resumida de la tesis del profesor Calvo Ortega, que compartimos plenamente y que, como ves, no puede ser más crítica con el actual modelo. En otras palabras, hay que introducir correcciones muy profundas en el modelo actual de financiación de las 15 comunidades no forales. 4.3. Unas críticas merecidas. Tras leer lo anterior, creemos que te habrás hecho una adecuada composición de lugar sobre el modelo vigente de financiación de las 15 sufridoras comunidades autónomas no forales. Y es que ya habrás deducido de todo lo que llevas leído en estos 3 capítulos, inteligente lector o lectora, que este modelo puede estar seguro que es de una complejidad y oscurantismo extremos. Así lo acreditan su variable porcentaje de cesión de impuestos, su limitada corresponsabilidad fiscal, sus 4 fondos, te lo recuerdo: Fondo de Suficiencia Global, Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Fondo de Competitividad y Fondo de Cooperación, sus arreglos ad hoc, bajo la mesa, antes de la aprobación formal de cada uno de los 5 sistemas que se han aprobado desde 1985. Y así un largo etcétera. Y eso no lo dice solo Pedro Luis, lo proclaman los que todavía a la altura de finales de 2015 lo sufren día tras día y echan pestes del mismo, por una razón o por otra. Así, otros críticos del concierto, Ignacio González, el que hasta mediados del año 2015 fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, se permitía descalificarlo cuando el 7 de noviembre de 2013 declaraba lo siguiente al diario Económico Expansión: denunciamos un modelo de financiación que es injusto y penaliza gravemente a los madrileños. Si a esta manifestación y a las 16 que se ha recogido en el epígrafe anterior añadimos el huracán catalán de críticas, el valenciano, el murciano, el balear, etc., tendrás un panorama cuasi completo de rechazo generalizado que este modelo recibe de quienes lo padecen. ¿Te das cuenta de la enorme diferencia que se da en este campo respecto al modelo de cupo? Porque la aceptación social y política de este en Euskadi no puede ser mayor. Repasando lo ocurrido en la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso del 26 de agosto de 2009, a la que se ha hecho referencia anteriormente, es interesante recordar también, y con esto dejamos de echarse a la herida, la intervención de Joan Ridao, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, RC, tras negar que el nuevo modelo fuera un traje a medida de Cataluña. Como afirmaba entonces Cristóbal Montero, criticó el anterior modelo diseñado por el PP y CiU en 1999, al que, en este caso, dedicó los siguientes calificativos: indecoroso, injusto, opaco y expoliador. Anda, toma ya. Pero, para nuestra sorpresa, y supongo que también para la tuya, a pesar de este aluvión de críticas, cuando ya quedaba muy lejana la fecha de su término de vigencia, recuerda que, de acuerdo con la costumbre, tenía que haber sido el 31 de diciembre de 2013, el gobierno entonces actual, que contaba, recordémoslo, contaba con mayoría absoluta todavía en el año 2015, en Cortes Generales, y que por lo tanto podría hacer lo que considerara conveniente, de acuerdo con sus convicciones políticas, no ha tocado ni una sola coma de ese súper criticado modelo de financiación. Y recordemos que el PP tuvo mayoría absoluta todo el año 2012, todo el año 2013, todo el año 2014 y todo el año 2015. 4 años y no tocó ni una sola coma en ese súper criticado modelo de financiación de régimen común. ¿Por qué ha ocurrido esto? Como ya sabes, porque el gobierno del Partido Popular es consciente
de que cualquier modificación que se produzca en la situación que venimos comentando se tendría que traducir en nuevas aportaciones de recursos a las comunidades autónomas, como ha ocurrido en todos y cada uno de las modificaciones del modelo que se ha producido en las diferentes reformas realizadas. Y teniendo en cuenta la situación presupuestaria española, la presión de la Comisión Europea para que España y el resto de los países de la Unión reduzcan sus déficits presupuestarios, y el hecho de que las consecuencias de la crisis económica que se inició en 2007-2008 todavía no habían sido superadas en 2015, no existen recursos suficientes para facilitar una modificación de tanto calado como sería esta. Como consecuencia, es un conflictivo asunto, que, como te anticipábamos anteriormente, se ha dejado para ser resuelto tal vez en 2016, pero en 2023 todavía no, es decir, tras la celebración de las elecciones generales que tendrían lugar el 20 de diciembre de 2015, que luego se repetirían en 2016, habría elecciones generales 2 en 2019 y ahora hay el 23 de julio de 2023. Es decir, en otras palabras, que la reforma quedaba aplazada sine die y que quedará al arbitrio de la nueva configuración política que se dibuje en España tras las citadas elecciones. En este momento, las del 23 de julio de 2023. En definitiva, si nos permites, la expresión coloquial quedaba colgada de brocha y sin escalera. 4.4. ¿De Guatemala a Guatepeor? Date que sí. No nos vamos a alargar más en este capítulo porque creemos que has tenido suficiente, pero sin embargo quisiera plantearte la llamativa situación que creemos que puedes valorar, que origina el hecho de que los críticos del concierto, en una de sus numerosas variantes que vamos a estudiar en la parte octava de la obra, plantean lisa y llanamente la supresión del concierto económico, independientemente de que eso atentaría contra un modelo de financiación que tiene las fuentes de legitimación que hemos tratado de explicarte en el título primero de la parte segunda, que lo cual nos resulta más sorprendente es que la oferta que se haga al País Vasco es que acepte la eliminación de un modelo que ha estado vigente en los últimos 137 años, dice en 2015 serían 8 más, es decir, 145 en 2023, camino de 150 años en el año 2028, 1878, 2028, 150 años, pero no para emigrar a otro mejor, a una especie de paraíso terrenal, sino al contrario, para ser introducido en un auténtico infierno, para calificarlo así, dado que estamos haciendo valoraciones en términos celestiales. Satanismo contra paraíso. No sé qué pensarás tú, amigo lector, lectora, pero a mí me parece que emigrar de Guatemala a Guatepeor no es precisamente la mejor de las soluciones ni una alternativa que merezca ser considerada, aunque solo fuera por aplicación del dicho popular de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, que aquí deberíamos cambiar por otra, que creo que resulta mucho más ajustada a la realidad o más expresiva de más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer. Con todo lo anterior, creemos que estamos en condiciones mentales de poder enfrentar como una batalla, no precisamente la de Inglaterra, que tuvo tanta resonancia en la Segunda Guerra Mundial, y lo vamos a analizar en el próximo capítulo. Con lo cual, vamos allá. 5. La batalla ante el nuevo modelo de financiación autonómica. Como puedes comprender, después de haber leído todas las críticas que hemos trasladado en el capítulo anterior, el horno en estos momentos, 2015 y parecido a 2023, alcanza temperaturas muy elevadas, aunque en aquel caso el ataque era fundamentalmente el foco sobre el concierto y ahora el ataque es por inacción y desapego siquiera al debate y por ausencia precisamente de debate. Como consecuencia, se estaba produciendo en aquel momento, día a día, un fuerte enfrentamiento entre comunidades autónomas que vamos a tratar de resumir a continuación. ¿Cuál es el objetivo de ello? Seguro que has adivinado. Quedarse con la parte mayor que sea posible de la tarta a repartir. Ya sabes, al pan pan y al vino como fieras. Pues en este campo la pelea es por el pan, el vino y los euros. 5.1. Un debate muy intenso, potenciado por un grave problema político. Como consecuencia de todo lo que hemos comentado en el capítulo anterior y de la falta de claridad en los flujos entre lo que se recibe y lo que se paga, el debate que existe en aquellos momentos sobre las distintas comunidades era muy intenso. Además, se observaban posiciones fuertemente encontradas, incluso entre las regidas por un mismo partido político. Por ejemplo, antes de las elecciones autonómicas de 2015, la posición pública de Extremadura, regida entonces por el Partido Popular,
el señor Monago, era idéntica a la de Andalucía, gobernada por el PSOE en aquel entonces. Totalmente contrarias a las de Madrid, Valencia, Baleares, todas ellas antiguos feudos del PP que se parecen más a la de Cataluña, gobernada entonces por CiU hasta el 27 de diciembre de 2015. Este componente técnico del debate, para complicarlo más aún, se han añadido las consecuencias de la crisis política de Cataluña y algunas de las manifestaciones que han llegado de allí. Como consecuencia, en medio de ese conflicto entre distintas autonomías, como era esperable, los ataques más duros en este campo los ha recibido Cataluña tras la extendida afirmación en esa comunidad del latiguillo España nos roba, no España nos roba, que la Generalitat se desvinculó del mismo. La cuantificación que ha hecho con expresiones no hirientes sino técnicas el gobierno catalán del déficit interterritorial en 9.376 millones de euros, de acuerdo con un informe presentado el 15 de octubre de 2013 titulado La deslealtad del Estado respecto a Cataluña, balance de situación. Levantó en su momento ampollas y originó múltiples reacciones. Resulta curioso, sirva la anécdota, que el que presentó formalmente un cartel con España ens roba sería el entonces dirigente de las JERC, las Juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña, un tal Pere Aragonés, quien acabaría siendo presidente de la Generalitat de Cataluña unos años después. Así, el destacado economista José Luis Feito afirmaba el 5 de febrero de 2014 en una entrevista en El Mundo: no hay España nos roba, sino todo lo contrario. Pero, como todo ese resbaladizo terreno de los flujos interterritoriales no está nada claro, reputados economistas catalanes siguieron y siguen defendiendo con gran tesón todo lo contrario. Y como puedes comprender, tras las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015, luego hubo otras en 2017 en diciembre y luego hubo otras el 14 de febrero de 2021. El horno al que se hacía referencia está a la misma temperatura que el propio Sol. 5.2. La tarta a repartir. Con todo lo anterior, sin duda te estarás preguntando qué cantidad estamos hablando. Te recordamos que hemos visto en el capítulo 2 anterior, pero la tienes reflejada con claridad en el cuadro que vamos a comentar a continuación. Financiación de las comunidades para 2016. Hay un total para 2015, para 2016, variación absoluta y variación relativa, con una coloración de verde, aumento de presupuesto por encima de la media, y amarilla, aumento del presupuesto por debajo de la media. Vamos a ir de abajo arriba. Cantabria, 2015, 1.529,9 millones de euros. 2016, 1.577,6. Asturias, 2.388,4. 2.501,2. Castilla-La Mancha, 4.243. 4.448,3. Canarias, 3.710,8. 3.898,1. Baleares, 2.059,3. 2.168,2. León y Castilla, 5.592,8. 5.911,9. Aragón, 2.930,9. 3.118,6. Galicia, 6.323,3. 6.736,3. Madrid, 11.605,2. 12.425,6. Extremadura, 2.636,8. 2.840,1. La Rioja, 816,8. 886,6. Y aquí tendríamos ciertamente una variación relativa de menos del 8,7 respecto a la media del Estado. Y por encima tendríamos Murcia, 2.573,5 en 2015, 2.827,2 en 2016. Ceuta, 39,9, 43,9. Melilla, 32,7, 36,1. Andalucía,
15.408,7, 17.121,1. Valencia, 8.077,1, 9.029,2. Y Cataluña, 15.363,3 y 17.225,1. Con una variación absoluta: Cantabria, 47,8, Asturias, 112,7, Castilla-La Mancha, 205,3, Canarias, 187,3, Baleares, 108,9, León y Castilla, 319,1, Aragón, 187,7, Galicia, 413,1, Madrid, 820,4, Extremadura, 202,3, La Rioja, 69,8, Murcia, 253,7, Ceuta, 4, Melilla, 3,3, Andalucía, 1.712,4, Valencia, 952,1 y Cataluña, 1.861,8. Con esa variación relativa, que vamos a repetir de abajo a arriba: Cantabria 3,1, Asturias 4,7, Castilla-La Mancha 4,8, Canarias 5,1, Baleares 5,3, León y Castilla 5,7, Aragón 6,4, Galicia 6,5, Madrid 7,1, Extremadura 7,7, La Rioja 8,6, Murcia 9,9, Ceuta 10%, Melilla 10,2, Andalucía 11,1, Valencia 11,8 y Cataluña 12,1. El país, 30 de julio de 2015, Cataluña es la más beneficiada en el nuevo reparto de financiación. Como puedes ver, la cifra total para el año 2006 es de 92.795,1 millones de euros, lo cual significa un aumento anual de 7.462,7 millones de euros, es decir, un 8,7. En el cuadro puedes ver que 6 comunidades autónomas o ciudades autónomas, Cataluña, Valencia, Andalucía, Melilla, Ceuta, Murcia, obtienen crecimientos por encima de la media. Todo eso se solventó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrada el 29 de julio de 2015, en la que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, liderado por Cristóbal Montoro, se encontró con el rechazo de las 7 comunidades autónomas controladas por el PSOE, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares y Valencia, a las que se unieron Cataluña, Cantabria y Canarias, que votaron en contra, formando un frente común contra Montoro. Su propósito era reclamar un reparto más equilibrado de los objetivos del déficit público, que para el año 2016 quedaría establecido en el 0,3%. Muchas de estas comunidades lo consideraron insuficiente, teniendo en cuenta que el Estado en el año 2016 mantendría un déficit de 2,6%. Los presupuestos generales del Estado, presentados unos días más tarde, las transferencias del Estado a las comunidades autónomas se situaba en una cifra de 23.504,95 euros, con un crecimiento del 3,13% sobre el año pasado. De esta cifra, 17.820 millones correspondían a las transferencias propias del sistema de financiación y los fondos de compensación interterritorial. Por otro lado, en el citado proyecto de presupuestos se planteaban que las entregas a cuentas del sistema de financiación del 2016 sumaran en total 86.754 millones de euros, que se repartirían así: 3.894 millones del Fondo de Suficiencia, 8.557 del Fondo de Garantía y 77.145 de tributos cedidos, 34.028 millones por el IRPF, 30.705 por el IVA y 12.412 por impuestos especiales. El Fondo de Compensación Interterritorial se situará en 425,81 millones de euros. 5.3. Una batalla muy tensa. Las tensiones entre las comunidades autónomas vienen de largo y se recrudecieron muy especialmente a partir del 2014. Así, el 26 de marzo de 2014, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advirtió muy seriamente que cualquier propuesta del gobierno de su correligionario y paisano Mariano Rajoy que redujera la capacidad de financiación y los recursos para atender los servicios públicos de Galicia recibiría una respuesta contundente de su ejecutivo.
Quizás estas declaraciones tan duras de un político tan templado como es Núñez Feijóo eran consecuencia de que unos días antes, el 8 de marzo del año citado, Andalucía y Cataluña habían reabierto la batalla por la financiación, denunciando nuevos agravios del gobierno central, quien por supuesto desmintió cualquier tipo de imputación. Ya la Generalitat había elaborado un informe en el que señalaba que Cataluña era la tercera comunidad que más recaudaba y la 10ª en recibir recursos per cápita, después de pasar por los fondos de solidaridad. Por su lado, la Junta Andaluza defendía que esta comunidad estaba infrafinanciada y cifraba en 2.800 millones el dinero que ha dejado de ingresar desde 2009, al situarse, en su opinión, por debajo de la media de financiación por habitante. Por su lado, en representación del gobierno central, la entonces vicepresidencia Soraya Sáenz de Santa María señaló que los cálculos son tan variados que está claro que cada uno usa un sistema el que le puede venir mejor. Peridis decía en El País, 8 de marzo de 2014, página 12, Andalucía recibe poco. Desagradecida manirrota. Ahí el señor Montoro. Y Mariano decía, no me alteres aunque vengan los con agravios, porque que no te quiten la hucha. Unos días después, el entonces presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, Alberto Fabra, y creo que actualmente senador, manifestó en su región había hecho lo que debía para reducir el déficit y que lo que necesitaba en ese momento imperativamente era contar con mayores ingresos derivados del nuevo sistema de financiación autonómica. Por las mismas fechas, el presidente del PP de Mallorca, Jeremy Salom, reivindicó junto a Montoro una financiación justa para Baleares. Y prácticamente en coincidencia, Canarias solicitó un nuevo modelo de financiación porque las islas se mantienen a la cola del sistema, ya que las cantidades entregadas a cuenta siguen muy por debajo de lo que recibe la media de las autonomías. Un par de meses después, el 12 de julio de 2014, para echarle más leña al fuego, se produjeron unas declaraciones del consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, que además de rechazar el tópico muy extendido de España en su roba, advirtió que el déficit fiscal de Cataluña se situaba entre 11.000 y 15.000 millones de euros. Pues esas mismas fechas, en julio de 2014, fueron la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, y el entonces secretario general del PSOE, Ximo Puig, entonces todavía presidente de la Comunidad Valenciana, que ya no lo es, los que solicitaron al presidente del gobierno una cumbre de presidentes sobre financiación, que por supuesto nunca se celebró. Podríamos contar muchos más episodios de esta naturaleza, pero creemos que con estas referencias tiene suficientes. Basta decir que la situación se complicó todavía más cuando algunas comunidades autónomas comenzaron a publicar sus balanzas fiscales, cuestión de la que hablaremos en el próximo capítulo, y cuando volvieron a incidir con fuerza en esta situación las exigencias de Cataluña que, mezcladas con el difícil momento político que se vivía, terminaron por echar todavía más leña al fuego. 5.4. El factor catalán que complicó aún más el escenario. Además de la compleja situación política que se estaba viviendo en Cataluña, las relaciones con otras comunidades autónomas se tensaron todavía más cuando, el 7 de octubre de 2013, la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, presentó públicamente una propuesta de que se planteara una financiación específica para Cataluña, dentro de la LOFCA, y un sistema nuevo que incluyera límites a la solidaridad entre regiones, como ocurre en Alemania, en donde uno de los Länder no pierde posiciones de riqueza tras su aportación a la caja común, y que además las ayudas que se realizarían por parte del Estado fueran finalistas, como en el caso de la Unión Europea. Esta senadora planteó también una serie de fórmulas políticas que, sin tocar la Constitución, permitieran reconocer el hecho diferencial de Cataluña en la futura racionalización de la administración, además de poner el acento en la gestión y la revisión de competencias pendientes. Como puede suponer, esto cayó como una auténtica bomba entre sus correligionarios. Por esta razón, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuvo que prometer a los varones regionales del PP que nunca favorecería a Cataluña en la futura definición del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común.
Por su lado, la Generalitat de Cataluña siguió presionando al gobierno central y reclamando más recursos. En esa línea, el 22 de septiembre de 2015 presentó un informe titulado Ineficiencias e inequidades del modelo de financiación autonómica 2009-2013. En la denuncia que el modelo de financiación vigente había provocado de 2010 a 2013 un trasvase de recursos de las comunidades autónomas al Estado, y además Cataluña había visto empeorar su posición en el ranking de las más perjudicadas. Según indicaba este documento, entre los citados años se había producido un desequilibrio vertical a favor del Estado, ya que los recursos del mismo se habían incrementado en una tasa interanual del 8,3%, mientras que los de las comunidades autónomas se habían reducido en un 3%. Con ello, el Estado había pasado a disponer del 37,8% de los recursos totales en 2010 al 45,8% en 2013, por lo que se había producido un trasvase de recursos de las comunidades autónomas a la administración central. La Generalitat apuntaba que para restablecer el equilibrio de los recursos del Estado y las comunidades autónomas del 2010, habría que haber transferido a las comunidades autónomas el año 2013 un total de 14.442 millones de euros más. Además, el citado informe apuntaba que la aprobación del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas en el año 2009, las diferencias entre comunidades había ido en aumento, de tal manera que las que ya salían beneficiadas con el anterior modelo de financiación habían mejorado su posición relativa, mientras que había empeorado las de las comunidades autónomas que ya figuraban como las más perjudicadas. Finalmente, en el caso de Cataluña, desde 2010 a 2013, los recursos per cápita se habían ido reduciendo progresivamente desde 2.320 euros hasta 2.075 euros por habitante, un descenso que también experimentaba la Comunidad de Madrid. El informe se cerraba afirmando que en recursos per cápita Cataluña se situaba en 10ª posición, pero teniendo en cuenta las paridades de poder de compra, caería hasta la 14ª posición de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Fuente: Toni Batloni Ninots, La Vanguardia, 6 de marzo de 2014. Una bonita viñeta de la página 11. Y no me vengas con el cuento de que me estás robando dinero, porque te estoy dando yo a ti. Te lo estoy dando yo a ti. Y se ve un muchacho con la barretina, una bolsa. El tipo que está diciendo eso, que llega, coge la bolsa y se lo lleva. Mientras dice eso: no me vengas con el cuento de que me estás dando dinero, porque te lo estoy dando yo a ti. 5.5. Los enfrentamientos continúan. A los dos factores que hemos citado anteriormente, fuertes necesidades de recursos por las 15 comunidades autónomas de régimen común y el factor catalán que hemos comentado en el epígrafe anterior, se ha añadido otro muy importante desde marzo de 2014, cuando el Ministerio de Hacienda dejó claro a las comunidades autónomas que se había acabado la política de definir un nuevo sistema de financiación a golpe de talonario, anticipar que por primera vez no habría más dinero sobre la mesa y en consecuencia habría autonomías que perderían recursos. Esto levantó ampollas en todos los responsables autonómicos. Inmediatamente la Comunidad Autónoma de Madrid, a pesar de estar encabezada por el mismo partido que el gobierno central, reaccionó publicando las balanzas fiscales que comentaremos en el capítulo siguiente, y exigiendo que se establecieran límites a la solidaridad. Esto produjo un claro enfrentamiento del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quien ya previamente había señalado que quizá el señor González pensara que en este ministerio está la ventanilla para hacerle candidato. Como ves, y sabes muy bien, es cierto que Ignacio González se debió equivocar de ventanilla, porque en el año 2015 fue apeado, abruptamente, eso sí, de la candidatura para volver a presidir la Comunidad de Madrid, antes de las elecciones autonómicas celebradas en mayo de ese año. En toda esta polémica intervino también el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, José Antonio Monago, quien publicó un artículo en El País titulado Extremadura y Cataluña, en la que se señalaba que, salvo que estemos todos prevenidos y tengamos las ideas bien estructuradas, la facilidad y la frivolidad con las que se cruzan argumentos fraudulentos desde hace 30 años entre autonomías, cuando se trata de abordar
el complejo asunto de la financiación puede llevar a que algunos en España pierdan la perspectiva mínima necesaria para un diagnóstico sensato y con sentido constitucional de Estado, de nación y de país. Y añade a continuación el señor Monago que se trata de ser serios y despolitizar el dinero de todos los españoles y de recordar que la solidaridad entre regiones en nuestro país no es una función ejercida por los territorios entre sí, sino que corresponde al Estado, que no se primen a unos sobre otros, porque él es el responsable de garantizar que un ciudadano pueda recibir como español un mismo nivel de servicios fundamentales en cualquier región de España. Lo cual, si lees entre líneas, quiere decir que, aunque han pasado nada menos que 35 años, dicen 2015, ahora serían 43, desde que se promulgó la LOFCA, el Estado no ha cumplido con ese objetivo. Como conclusión de todo esto, el entonces todavía presidente de la región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, señaló que todos estábamos tirándonos los trastos a la cabeza, haciendo referencia al malestar que existía en las distintas comunidades autónomas respecto del sistema de financiación autonómica. Añadió que algo no se ha tenido que hacer muy mal para que exista... Algo se ha tenido que hacer muy mal para que exista ese descontento. 5.6. Unas llamativas coaliciones. La consecuencia más sorprendente de todo este guirigay es que por encima de la adscripción a los partidos políticos mayoritarios se formaron unas extrañas coaliciones entre responsables políticos autonómicos de diferentes partidos. Así, por un lado, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, las tres regiones del eje mediterráneo, fueron encabezadas a partir de 2014 por el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, del Partido Popular, defendiendo un nuevo modelo de financiación que primará el criterio de población para asegurar el coste de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las políticas relacionadas con el bienestar social. En el otro lado, se formó un eje integrado por Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, León y Castilla, liderado por el presidente extremeño José Antonio Monago, también del PP, que abogaba por no perder su posición y pedía un sistema que primara la baja densidad de población, el envejecimiento y la dispersión del territorio. Como consecuencia de esto, el gobierno español reaccionó y a principios de 2015 comenzó a reunirse en la sede del Partido Popular en Madrid con el objetivo de alcanzar una fórmula de consenso. Pretendía incorporarla al programa electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015. ¿Alguien recuerda en las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 que se hablara siquiera de financiación autonómica? Su idea era así diseñar las líneas maestras de la reforma del sistema a defender en la próxima legislatura. Aquella idea fracasó porque lo que no sabía entonces el gobierno central ni los responsables autonómicos del PP es que los resultados de las elecciones del citado mes de mayo iban a ser catastróficas para los intereses de dicho partido. Justo lo contrario que las de 2023. Con todo ello, ya en 2015 se apreció una confluencia de intereses una vez rediseñado el mapa político tras las citadas elecciones entre León y Castilla, Valencia, Madrid y sorprendentemente Cataluña, todas las cuales exigieron que se aprobara cuanto antes un modelo más justo. Y ya rizando el rizo de lo imposible, Cristina Cifuentes, la nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el 8 de julio de 2015, en una entrevista concedida a La Vanguardia, manifestó que sin que le temblara el pulso, que en relación con el nuevo modelo para financiar las comunidades autónomas de régimen común, iré de la mano con Cataluña para reclamar otra financiación. Como puedes ver, si es verdad eso que dicen, que la política hace extraños compañeros de cama, parece que es todavía más verdad aún que la financiación autonómica hace rarísimos compañeros de habitación. En toda esta esperpéntica situación, terció el que hasta hace poco era presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Guillermo Fernández Var, con un artículo publicado en El País el 4 de marzo de 2014, en el que, entre otras cosas, señalaba lo siguiente: están surgiendo grupos de comunidades autónomas preparándose para la gran batalla de la financiación autonómica. Siempre hubo contactos, pero este destape y alineamiento resulta grotesco. Me imagino a Rajoy con los presupuestos de los presidentes andaluces hablando de financiación. A ver, señores, que hablé con el portavoz del Mediterráneo. A continuación, el del Atlántico. Ahora es el turno de la España interior. Y cierra el portavoz del sur.
A este irónico apunte del señor Fernández Vara añadiría lo siguiente: los ciudadanos nos van a decir que ya basta de tonterías, mientras millones de personas viven la vida de forma dramática. Queda mucha gente que cree en la política, pero no en esta política. Voy a decir algo que siento hace mucho tiempo, dice Fernández Vara. Para todos los que piensan que el problema de España se llama Cataluña, lamento decepcionarles. El problema de España se llama España. ¿Quién estamos dejando sola? Y tras esta dramática apelación al sentido común de los responsables autonómicos, el que hasta hace poco era presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura señalaba que un escritor alemán del siglo XVIII, Lichtenberg, sentenció que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. No lo perdamos nunca. No sé qué opinarás, amigo, lector, lectora, pero la reflexión de este político se puede compartir plenamente. 5.7. Un debate que promete alargarse en el tiempo, tanto que en 2023 todavía, en teoría, sigue abierto. Lo que quedó claro de todo lo anterior es que ya a mediados del año 2014 la situación era insostenible. En 2023 sigue siéndolo. Por esta razón, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, entonces, Cristóbal Montoro, anunció que su decisión de aplazar la reforma de financiación del sistema de financiación autonómica, a pesar de las reiteradas promesas que había realizado el gobierno central de abordarlo en ese año 2014. Comentó el ministro que no podemos abordar un nuevo sistema de financiación autonómico que no pretenda, que pretenda que el Estado ponga más dinero. Porque no lo tiene. No vamos a promover una discusión del sistema de financiación que promueva más agravios y enfrentamientos entre las comunidades autónomas. Y entre esas comunidades y con el gobierno de España. Y el momento de la reforma fiscal y de la bajada de impuestos. Esa era la prioridad. Solo 2 meses después, ya en agosto del citado año, Mariano Rajoy, tras entrevistarse con el rey en el Palacio de Barivent, en Palma de Mallorca, quiso zanjar el debate sobre la urgencia de una reforma del sistema de financiación autonómica con el argumento de que el vacío de las arcas públicas acumulado en los últimos años impedía al gobierno, al menos de momento, abrir otra vez el grifo del reparto, tras una pérdida de recaudación de 70.000 millones de euros solamente en los años 2008 y 2009. Comentó también el presidente del gobierno español que el plan del Ejecutivo consistía en esperar a que se afianzara la recuperación económica y con ello se lograra una mayor recuperación para poder aportar más recursos a solventar aquello que le importa a los españoles: educación, sanidad y dependencia. Este es el objetivo, el reto, y de él no debemos separarnos. En definitiva, esta patata caliente, como ya hemos anticipado, va a pasar con todos sus matices y sus fricciones a tener que ser resuelta por el nuevo gobierno español que se constituya, dice Pedro Luis, en 2016, pero en principio tendrá que ser por lo menos en 2023, si es que se constituye alguno. Y la tarea no va a ser fácil. Por un lado, porque la confrontación entonces con Cataluña, con el Estado, siguió previsiblemente sobre la mesa, por lo menos hasta 2017-2018. En segundo lugar, porque las estimaciones de recaudación para el año 2016 que han avanzado los optimistas presupuestos generales del Estado aprobados en el mes de agosto de 2015 no apuntan a un incremento claro de recaudación, con lo que no se cumple una de las contribuciones que decía Mariano Rajoy, que has podido ver en líneas más arriba. Y tercero, y sobre todo, porque dependerá de cuál sea la configuración de este gobierno, del peso que tenga en el Congreso de los Diputados, para que en función de todo ello se puedan definir unas líneas generales de un modelo nuevo de financiación. No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta que el Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos, en aquel momento, que eran los previsiblemente 4 principales fuerzas, por señalar aquellas 4 formaciones que en octubre de 2015 parecían que iban a ser las que ocuparan las 4 primeras posiciones tras las elecciones del 20 de diciembre de ese año. En julio de 2023 serían PP, PSOE, Sumar y Vox. Tienen puntos de vista muy diferentes para abordar esta complejísima situación. Y por lo tanto, ahí vamos a dejarlo. Será mejor que dejemos para mañana el tema de las balances fiscales y continuaremos, por lo tanto, con este asunto que resulta tan importante
para el año 2000. Bueno, creo que tenemos tiempo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Vamos a darle a las balanzas fiscales. Así, ahora que has recibido toda la información, así podrás hacerte una idea respecto a el punto 6. ¿Qué es eso de las balanzas fiscales? Hemos dejado ya atrás 5 capítulos de este título dedicado a analizar la financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común. Es decir, que aquellas que no disfrutan ni del concierto económico ni del convenio. Y supongo que tendrás a estas alturas la cabeza como un bombo porque hemos visto temas bastante complejos y además tremendamente conflictivos, como has podido comprobar en los 2 últimos capítulos. Pues bien, si no tenías bastante, nos vamos a meter en otro de donde los debates son todavía más encrespados que los anteriores y donde resulta muy difícil poder aclararse para sacar una única conclusión. Por esta razón, después de las críticas al tema de la financiación del régimen común, vamos a continuar este capítulo y para no tratar de influirte, vamos a ofrecer una serie de explicaciones teóricas y vamos a analizar distintas alternativas y posiciones y te vamos a exponer las diversas críticas que hemos podido localizar. Todas ellas de expertos relevantes y con todo ello nos vamos a permitir dejar la pelota en tu tejado para que tú saques tus propias conclusiones. Esperamos que no te enfades con ello. Pero este es un asunto, como te apuntábamos, especialmente complicado y donde resulta muy difícil encontrar la verdad absoluta. Por una simple razón, porque esta no existe. 6.1. ¿Qué son las balanzas fiscales? Desde una perspectiva técnica, se denominan balanzas fiscales, en este caso, referidas a las comunidades autónomas, a un instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos de las instituciones del sector público en un determinado tiempo. En un determinado periodo de tiempo. Y calcula así el saldo fiscal resultante de esa comunidad autónoma. Es por lo tanto una herramienta que puede utilizar un gobierno para diseñar su política fiscal. El propósito inicial de este instrumento es el de identificar el saldo que supone para una comunidad autónoma el total de gastos de la Administración Central en su ámbito territorial, menos la suma de sus aportaciones a la hacienda pública. En otras palabras, la balanza fiscal es una cuenta resumida de ingresos y gastos que proporciona un saldo. La imputación de cada una de las partidas de dicha cuenta resumida puede hacerse básicamente con 2 enfoques diferentes que te vamos a comentar a continuación, que en el marco adoptado de las cuentas nacionales encuentran amplia equivalencia con los criterios de regional, nacional e interior, permitiendo interpretaciones analíticas diferentes. Confiamos en que con todo lo anterior no te hayas desmoralizado, pero creemos que ya te habrás dado cuenta de que vas a leer un capítulo de los que técnicamente pueden resultar tal vez más difícil de comprender que los habituales, pero creemos que si sigues leyendo podrás tener una visión personal adecuada del tema. 6.2. Los estudios históricos de las balanzas fiscales. Ramón Barberán Ortiz, catedrático de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza, es uno de los grandes expertos en este campo. Este economista, en un artículo titulado Las balanzas fiscales regionales, nos señala que los primeros estudios sobre las balanzas fiscales hechos en España proceden de los años 70 del siglo pasado y sobre todo se refieren a Cataluña. Pues bien, a pesar de los años transcurridos, el interés por este tipo de trabajos no solo no ha desaparecido, sino que, como has podido ver a continuación, ha aumentado tremendamente y se han ampliado a todo el territorio del Estado. Como expone este experto, tomando solo la referencia del año 2000 y hasta la fecha de publicación de su artículo en diciembre de 2005, se habían publicado nada menos que 8 balanzas fiscales distintas, encabezadas por diferentes economistas. Los resultados de las mismas tuvieron una importantísima repercusión pública, porque fueron utilizados en debates de política territorial e institucional relacionados con el estado de las autonomías. Todo ello se tradujo en una repercusión que puede considerarse como desproporcionada en relación con la fiabilidad y el verdadero significado de estos estudios económicos. Como señalaba Carmen Alcaide, una conocida economista, expresidenta del INE, y a quien Pedro Luis tuvo el placer de conocer y de tratar en su época de trabajo en el sector bancario, se calcula que desde 1960 han sido publicadas más de 40 estimaciones diferentes de balanzas fiscales de diversos autores e instituciones.
Estamos, por tanto, en un terreno muy trabajado, pero en el que, dependiendo de los criterios que se adopten, los resultados que se obtienen son radicalmente diferentes. Y es que el consenso sobre la metodología a aplicar, sobre la cual vamos a hablar enseguida, se ha revelado absolutamente imposible. Por ejemplo, en un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales adscritos al Ministerio de Hacienda y sobre el que hablaremos también enseguida, se señalaba en 2006 que se habían producido en los últimos años hasta 36 estudios diferentes sobre balanzas fiscales, con una gran disparidad en cuanto a los resultados en función del método aplicado. Se señalaba desde este instituto que en dos de ellos se recoge que para la Comunidad Autónoma de Madrid y el mismo año un saldo fiscal negativo con el Estado central de 1.200 millones de euros y de 7.300 millones respectivamente según el criterio elegido. 6.3. ¿Para qué sirven y para qué no sirven las balanzas fiscales? Volviendo al trabajo del catedrático Ramón Barberán, la utilidad principal de los estudios de balanzas fiscales es que sus resultados pueden alterar sobre el efecto redistributivos territoriales atípicos ocasionados por el presupuesto del gobierno central. Pero aclara este catedrático que la balanza no proporciona más que una señal de alerta que además puede responder o no a un problema real de desigualdad de trato entre los ciudadanos residentes en distintos territorios y en ningún caso aporta información suficiente para hacer un diagnóstico del problema. Por esta razón, indica Ramón Barberán, que para disponer de una identificación y diagnóstico precisos deberían analizarse los distintos programas de gasto, evaluando necesidades y su grado de cobertura en cada territorio, y no una sola cifra, es decir, el saldo, obtenida como diferencia entre ingresos y gastos de muy distinta naturaleza. En el lado de las ventajas, teniendo en cuenta que los estudios de balanzas fiscales requieren elaborar y publicar información territorializada sobre la actuación del sector público central, hacen más transparente su actuación y facilitan su control democrático, aunque puntualiza este experto que si la calidad de los datos utilizados no es buena y la metodología de estimación resulta inadecuada, contribuye más bien a crear confusión sobre la realidad de esa actuación y especialmente sobre las consecuencias redistributivas. Por esta razón, Emilio Albi, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Complutense, señala que la utilización política de las balanzas fiscales, que tienen mitad de ciencia y mitad de arbitrariedad, han empeorado las cosas desde hace al menos 10 años, se dice en 2015. 6.4. Los dos modelos básicos de balanzas fiscales. Entre las múltiples metodologías que se pueden utilizar, podríamos decir que los modelos básicos son dos: el que se denomina de balanza fiscal por el método de flujo monetario, y un segundo que se identifica como la balanza fiscal por el método de carga-beneficio. La diferencia entre estos dos modelos nos la explica muy bien, sin terminología técnica, un conocido economista, Xavier Salamartín, catalán, para más señas, quien nos señala que de manera muy resumida la balanza fiscal es la diferencia entre los impuestos que pagan los catalanes, podríamos decir que cualquiera de las comunidades autónomas, aunque hay que matizar lo relativo a las forales, dado que tienen otro modelo de financiación, y el gasto público que reciben a cambio. Y se pregunta este experto, ¿qué quiere decir reciben a cambio? Y se contesta a sí mismo señalando que uno puede referirse al gasto que se hace en beneficio de los catalanes o al gasto público que se hace en Cataluña. Repito, que tienes que leer estos conceptos aplicados a cualquier comunidad autónoma, aunque son modelos distintos si vives en el País Vasco y cambias la referencia a Cataluña por la referencia a Euskadi, los entenderás mejor. Son conceptos distintos porque, como puedes suponer, hay gasto público que se beneficia a los catalanes, pero no se hace en Cataluña. Por ejemplo, la base aérea de Zaragoza, en la medida en que el gasto militar protege, beneficia a todos los ciudadanos de España, beneficia también a los catalanes, pero no es un gasto que se haga en Cataluña, sino en Zaragoza. La diferencia entre los impuestos pagados en Cataluña y el gasto que beneficia a los catalanes es el saldo por el método de carga-beneficio. La diferencia entre los impuestos pagados y el gasto que se realiza en Cataluña es el saldo por el método de flujo monetario. Esperamos, con todo ello, hayas quedado más claro de los dos grandes modelos de medir las balanzas fiscales. Pues bien,
Como habrás deducido ya de lo que has leído en ese artículo de Xavier Sala y Martín, las diferencias de perspectiva que ofrecen una y otra balanza fiscal son radicalmente distintas para la valoración política de los resultados de las mismas. Y ahí precisamente surge el problema. 6.5. Pros y contras de las balanzas fiscales. Desde el momento en que se planteó la idea de la publicación de las balanzas fiscales, cuestión de la cual vamos a hablar en el epígrafe siguiente, se discutió mucho la conveniencia de su elaboración. Los principales argumentos a favor de la publicación fueron los cuatro siguientes. Primero, el hecho de que se publiquen las balanzas fiscales fomentará la transparencia fiscal y del gasto público, ofreciendo a cualquier ciudadano una información más profunda de cómo emplean los gobernantes el dinero obtenido de sus impuestos. Segundo, los datos obtenidos de las balanzas fiscales facilitan a los expertos y a los académicos una mayor información sobre la cual realizar posteriores estudios. Tercero, cualquier dato que asume a los que publiquen las distintas administraciones públicas sobre sus ingresos y sus gastos son un elemento de transparencia que mejora la calidad de la democracia. Cuarto, la publicación de este tipo de informes facilita la valoración económica de los desequilibrios territoriales, sirviendo, por lo tanto, de instrumento para evaluar, generar y corregir las políticas redistributivas del Estado. Los argumentos que se han manejado en contra de la publicación de las balanzas fiscales serían los siguientes. Primero, la elaboración de este tipo de estudios dentro de un territorio nacional es un ejercicio técnicamente imposible. Segundo, el propio concepto de balanza fiscal territorial puede inducir a confusión, ya que quienes pagan impuestos son las personas, no los territorios. La distribución y redistribución de recursos a través de los impuestos detrae ingresos de los más pudientes para devolverlos en forma de pagos sociales y servicios a los ciudadanos de menor poder adquisitivo. La balanza fiscal, vista desde esta perspectiva, solo tiene sentido en el plano individual. Tercero, la perspectiva ofrecida por las balanzas fiscales es incompleta. Las comunidades autónomas que aparentemente resultan perjudicadas en su relación con el resto de España pueden salir beneficiadas si se analizan otras dimensiones económicas, tales como la balanza comercial, las compras de la administración central, a empresas privadas, etc. Cuarto, existen más métodos para calcular la balanza fiscal territorial y cada una arroja unos datos objetivos que pueden ser interpretados de distinta forma. Como ves, por tanto, nos movemos en un terreno muy resbaladizo y sometido a multitud de interpretaciones. 6.6. La interpretativa iniciativa del vicepresidente del gobierno español y ministro de Hacienda, Pedro Solbes. Tras 2 años de trabajos muy laboriosos, finalmente el vicepresidente del gobierno español, entonces, y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, recibió el informe que había solicitado a los técnicos del Instituto de Estudios Fiscales sobre balanzas fiscales. Se conoció el 14 de noviembre de 2006. El trabajo fue elaborado por un grupo de expertos del Instituto Nacional de Estadística y el propio Instituto de Estudios Fiscales de universidades públicas y privadas, con el objetivo de arrojar luz sobre esta cuestión que había sido objeto de un intenso debate político desde distintas posiciones. Este grupo de expertos se puso de acuerdo en la definición de balanza fiscal que has conocido en el epígrafe primero de este capítulo. Instrumento de información económica que imputa territorialmente ingresos y gastos de las instituciones del sector público en un periodo determinado de tiempo y que calcula el saldo fiscal resultante. Sin embargo, lo que no se pusieron de acuerdo fue en la metodología a aplicar para determinar una balanza fiscal. Al final optaron por dos de los enfoques fundamentalmente que oficialmente debían aplicarse y que ya conoces. El de carga-beneficio, por el que los ingresos y gastos se imputarían al territorio donde residen las personas que se benefician de los servicios públicos, y el segundo, el de flujo monetario, en el que los ingresos y gastos se imputarían donde se localice la capacidad económica y el gasto sometido a gravamen con independencia de quién se beneficie de él. Según el director del Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz Huerta, ambos son válidos. Depende de qué se trate de analizar, si quién se beneficia de un servicio o el impacto de una actividad sobre varios territorios. Finalmente, se recomendó que las balanzas fiscales, dado su carácter teórico, no deben utilizarse como instrumento decisivo para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica que era en principio el origen de todos los debates
que se estaban produciendo. Con ello, el vicepresidente del gobierno consideraba que había cumplido con lo que se comprometió, es decir, realizar un análisis técnico sobre la metodología para que esté disponible para los estudiosos. En cuanto a la posibilidad de hacer cálculos oficiales, no descartó utilizar ambos criterios, aunque reconoció que por el momento no es una prioridad de la administración. 6.7. La publicación oficial de las balanzas fiscales por el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De la lectura del epígrafe anterior, seguro que te habrás dado cuenta de que el vicepresidente del gobierno español, Pedro Solbes, no tenía ninguna prisa, ni desde luego entusiasmo, para realizar la publicación de las balanzas fiscales, porque pensaba, con toda la lógica del mundo, que provocaría confrontación. Y bastante razón tenía. La sorpresa surgió en el debate de investidura del segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando, ante un planteamiento del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, reclamando la publicación de las mismas con carácter oficial a cortísimo plazo, el candidato a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió el 8 de abril de 2008 a publicar antes de 2 meses las balanzas fiscales con las comunidades autónomas por primera vez en este país. Pues bien, no cumplió con sus promesas por muy poco, porque la publicación de las mismas con carácter oficial se realizó el 15 de julio de 2008 y, como era de esperar, una vez realizada, se reabrió el debate territorial con una gran visceralidad. La presentación de las balanzas oficiales corrió a cargo, lo cual no deja de ser significativo, no del vicepresidente del gobierno y ministro de Hacienda, sino de Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda. A pesar de que insistió en una rueda de prensa multitudinaria en que las balanzas fiscales no tenían nada que ver con la financiación autonómica, se armó a continuación el correspondiente Kirigai. El gobierno español, en la presentación pública de este informe, lo justificó como la respuesta a un compromiso de transparencia, a un debate público que levanta pasiones en la España de las autonomías. Y aunque apenas hubo sorpresas con los datos, porque las comunidades de mayor renta aportan más al Estado y las de menos renta reciben más, sin embargo, las balanzas destataron reacciones enfrentadas en el mes en el que se iban a iniciar las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica, que finalmente entraría en vigor en 2009. Por un lado, se situó Cataluña, quien quería hacer frente común con Madrid, la Comunidad Valenciana, Baleares y en general con las autonomías de mayor déficit fiscal. Por otro lado, estuvo Extremadura y Asturias. Además, las regiones que recibían más de lo que aportaban no reconocieron validez de las balanzas fiscales publicadas, pues alegaron que parten de una idea de España anticonstitucional. Por lo tanto, de la misma forma que hemos visto en el capítulo anterior, se confirmó que el debate territorial iba a ser a cara de perro. Las balanzas y la reforma de la financiación estaba claro que difuminaban la tradicional separación entre comunidades del PSOE y del PP. Pese a los esfuerzos de Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy para fijar una posición común entre los suyos, esta no se consiguió y se produjo una clara ruptura de posiciones entre las autonomías más pobladas y más dinámicas económicamente y las que sufrieron los problemas de la reconversión industrial y disfrutan de menores niveles de renta per cápita. 6.8. Comienza la guerra de las balanzas fiscales. La situación de tensión que propició la primera publicación oficial de las balanzas fiscales españolas se calmó algo cuando se aprobó el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común en el año 2009. Pero lo que parecía una situación de paz idílica pronto el destino se encargó de romperla, porque, como sabes, en el año 2008 se inició una durísima crisis económica y social que en España pues tuvo un reflejo inmediato en la recaudación de la hacienda estatal y también de las forales, por supuesto, lo que obligó a la misma a imponer un régimen de absoluta austeridad a las comunidades autónomas. Con ello, estas empezaron a sufrir fortísimas dificultades de financiación de las competencias que tenían asumidas. En este escenario, era lógico que en algún momento volviera a resurgir el debate sobre las balanzas fiscales, y ese momento fue en marzo de 2014. El día 5 de marzo, Extremadura dio a conocer la balanza de su situación en el contexto de España. Estaba basada en datos oficiales y reales, según su consejero de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, frente a los teóricos de la balanza fiscal, reclamando un trato justo y equitativo en el nuevo modelo de financiación autonómica.
La visión que tenía el gobierno extremeño se centraba en calcular lo que recibe cada una de las 15 comunidades autónomas no forales en términos netos, con lo cual añadió las cantidades de los préstamos provenientes del Fondo de Liquidez Autonómico FLA y del Fondo de Financiación para el Pago a Proveedores, FFPP, que comentaremos en un capítulo próximo. Los resultados que obtiene fueron los siguientes. Balanza real de financiación autonómica año 2013. Ponía cobro, pagos, millones de euros, población y total por habitante en miles de euros. De abajo arriba, de La Rioja, con 886 millones de euros en cobros pagos. Iría Cantabria con 1835, Extremadura con 2876, Asturias con 2962, Aragón con 3170, Baleares con 3514, Murcia con 4366, Canarias 4559, León y Castilla con 5.779, Castilla-La Mancha con 6.399, Galicia con 6.645, Madrid con 11.694, Valencia con 16.740, Andalucía con 23.218 y Cataluña con 32.790. Y total por habitante, pues ciertamente tendríamos una realidad, porque la población vamos a obviarla, lo se puede buscar en cualquier momento. En La Rioja pues tendría un total por habitante en miles de euros de 2.781, Cantabria 3.110, Extremadura 2.612, Asturias 2.774, Aragón 2.369, Baleares 3.165, Murcia 2.986, Canarias 2.213, León y Castilla 2.295, Castilla-La Mancha 3.055, Galicia 2.406, Madrid 1.823, Valencia 3.357, Andalucía 2.766 y Cataluña 4.383. De estos 127.533 millones de euros, te aclaramos que Euskadi no ha recibido ni un solo euro. Ya sabes que sus competencias las financia con la parte de los impuestos que se recauda en territorio vasco, que se queda en manos vascas tras pagar el cupo. Y además, como comentaremos más adelante, no se ha pedido, ni por tanto recibido, ni un solo euro ni del FLA ni del FFPP. Como puedes comprender, estas cifras levantaron apoyas, sobre todo teniendo en cuenta que la comunidad que aparecía como más destacada en términos de recursos recibidos per cápita era Cataluña. Por esta razón, no es de extrañar que el director de La Vanguardia dedicara a este tema uno de sus comentarios diarios, una especie de editorial que publicó en la página segunda de este excelente periódico. El 6 de marzo de 2014, Marius Cargol comentaba que ciertamente el este lo aguanta todo, incluso una afirmación tan temeraria como que Cataluña está sobrefinanciada, o más bien sobrefinanciada. Claro que el consejero de Economía extremeño puso en su ordenador, como si tratara de una coctelera, conceptos disgregados, porque contablemente no se puede mezclar ingresos y gastos por endeudamiento. Dicho de otro modo, el dinero del Fondo de Liquidez Autonómico o del Mecanismo de Pago a Proveedores adelantado por el Gobierno de España a Cataluña no es un ingreso, sino una deuda que debe devolverse y con intereses, así que la cifra de 7.104 euros que recibe cada catalán aportada por la Junta de Extremadura no es un agravio, sino una demostración de mala fe o una forma de economía deficiente. Por su lado, el conseller de Economía, Mascolell, no perdió ni un minuto con esos datos a los que calificó de despropósito. Prácticamente coincidiendo con esta iniciativa de la Junta de Extremadura, la Comunidad Autónoma de Madrid presentó también sus propios datos de balanzas fiscales con un resultado no muy diferente al anterior y al que se había presentado por el departamento de Pedro Solbes en el año 2008. Según sus datos, la comunidad autónoma más aportadora era Madrid, con un 8% de su PIB, equivalente a 12.881 millones, mientras que Cataluña registraba números rojos por 9.283 millones, un 5,5% de su PIB. El dibujante Peridis recogía con mucha intención la situación creada en la viñeta
que vamos a narrar a continuación. Madrid, Cataluña, Baleares son las que aportan el resto a chupar del bote. Que pida también Madrid la independencia. Es la pregunta y respuesta de la presidenta entonces de Madrid y señor presidente Artur Mas. El estudio de la Comunidad de Madrid estaba realizado con la metodología carga-beneficio, por lo que se había procedido a imputar a todos los territorios la parte proporcional de los gastos generales del Estado. Es decir, el gasto del Museo del Prado se repartía entre todos los territorios, porque según los redactores de esta balanza fiscal, beneficiaba al conjunto del país. Lo mismo pasaría con las estaciones de AVA, las estaciones de AVE, los cuarteles del ejército o los gastos de los ministerios, todos ellos situados en la ciudad de Madrid. Como consecuencia de ello, se obtuvieron los datos que puedes ver en el cuadro que reflejamos a continuación, en el que, como puedes apreciar, Navarra aparece con superávit, es decir, recibiendo del sistema más de lo que aporta por valor de 3,6% de su PIB y una cantidad de 549 millones de euros. Y el País Vasco registraba un superávit, gracias a este modelo de imputación de servicios situados en la ciudad de Madrid, de 2.720 millones de euros, equivalente al 4,9% de su PIB. Madrid agita el debate de las balanzas fiscales al presentar su propio cálculo. La comunidad, presidida por Ignacio González, ha aplicado el nuevo método de Hacienda. Las autonomías ricas registran un mayor déficit que las demás. Y ahí estaría Extremadura con un superávit de 21,5%, Ceuta y Melilla con un superávit de 19,6%, Asturias 12,8%, Castilla-La Mancha con un 12,2%, Canarias con un 10,6%. León y Castilla 6,9, Galicia 8,8, Andalucía 6,1, Cantabria 5,7, País Vasco 4,9, Navarra 3,6, Aragón 3,3, Murcia 2,9, La Rioja menos 0,3, Valencia menos 2,1, Cataluña menos 5,5, Baleares menos 6,4 y Madrid menos 8%. 6,9. Pero bueno, ciertamente antes vamos a decir que ha avanzado que también presentará sus propios cálculos en los próximos días, y Cataluña que prepara su propia balanza fiscal y calculará con los criterios a raíz del método de Hacienda. Tras el debate de las balanzas fiscales, subyace la guerra por los fondos del sistema de financiación. Las comunidades utilizan estas cifras como argumentos para reclamar más recursos del sistema de financiación, que se tiene que revisar este año, es decir, no era para nada inocente. 6.9. El gobierno central toma cartas en el asunto ante el follón, si nos permite la expresión, que se estaba organizando tras la publicación de estas balanzas fiscales, la de Extremadura, la de Madrid, con los resultados o los cálculos que se filtraba desde Cataluña, acompañado todo ello del Frente Mediterráneo formado por Baleares, Murcia y País Valenciano, comunidades al frente en las cuales se encontraban destacados políticos del PP. El gobierno decidió tomar cartas en el asunto y el día 7 de marzo de 2014 la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en relación con lo publicado que los resultados son tan variados que está claro que cada uno usa un sistema que le puede venir mejor. Yo digo a continuación que las únicas cuentas que serían válidas serían las que iba a publicar el ejecutivo de Mariano Rajoy en el mes de abril, y una vez que hubieran tenido los resultados del comité de expertos que habían convocado para ello. Se trataba de las cuentas públicas territorializadas, a las que dedicaremos el capítulo siguiente. Con este posicionamiento gubernamental, damos por terminado este capítulo que, a pesar de su complejidad, esperamos te haya resultado interesante. Te queremos enfatizar que se trata de una cuestión de máxima importancia, porque, aunque todos los expertos insisten en que las balanzas fiscales no deben ser utilizadas para actualizar el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, como señaló el actual director general de FEDEA, Ángel de la Fuente, sin embargo, está claro que se está utilizando como arma arrojadiza y precisamente con ese fin. Desde esta perspectiva del País Vasco, la publicación de estos estudios y de los que vamos a ver en el capítulo siguiente, las cuentas públicas territorializadas han creado un estado de opinión pública tremendamente negativo para el régimen de concierto, y especialmente y específicamente para el del cálculo del cupo. Por esta razón, creemos
que este es un tema que hay que seguir con la máxima atención y por ello nos vamos a permitir introducir una recomendación específica para montar el mismo en la parte novena de esta obra. Y por tanto, creemos que es buen momento para dejarlo esto para mañana, que entraremos en la aparición de las cuentas públicas territorializadas en el 2014. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpian.